de Mujer. Gracias, porque recibimos esas felicitaciones con mucho cariño, con un abrazo grande por el cariño que la gente expresa a través de estos mensajes, porque hoy estamos de fiesta, estamos de cumpleaños, y usted desde su casa, que lo sentimos parte activa, constante de todos nuestros programas, tiene la posibilidad de participar siempre, y más aún cuando vamos a tratar temas como el que viene a continuación. Los tics nerviosos, que se presentan generalmente en la infancia. ¿Qué es un tic nervioso? Definido como un movimiento muscular brusco, corto, repetitivo e involuntario. Y precisamente para hablar de eso tengo todo un panel de profesionales y de amigos invitados. Nos acompaña Sebastián Bedregal, psicopedagogo, nuestro querido doctor Walter Yáñez, pediatra, y nuestra amiga Daisy Achá, que es madre de familia, tiene trillizas, o sea que sabe de lo que hablamos cuando estamos hablando de esta particularidad de la infancia, que a veces puede incluso proyectarse para la edad adulta, ¿no? ¿Cómo ve, por ejemplo, un psicopedagogo el tema de los tics nerviosos? El tema de los tics es muy importante porque como característica clínica puede ser un indicador de muchos posibles trastornos o condiciones emocionales en las que uno tiene que prestar especial atención. A los docentes se les explica el tipo de tics, a los padres también, que pueden aparecer, por ejemplo, en los trastornos de espectro autista, por ejemplo, en los estados emocionales alterados, puede ser un indicador también de una situación compleja en el colegio, puede formar parte de un sinnúmero de perfiles, y por eso es que tiene tanta relevancia descubrir a qué edad aparece, qué características tienen, cuándo se manifiestan, si es continuo, si es solo en el colegio, etc. Y por lo general, ¿a qué edad aparecen estos tics? Es que los tics pueden aparecer desde niños muy pequeños. Una afección neurológica, una afección psicomotriz puede generar movimientos parásitos. En bebé podemos darnos cuenta, por ejemplo. Con niños muy pequeñitos, recién nacidos, porque ahí estamos hablando de movimientos parásitos, movimientos que no tienen una función, que pueden ser indicadores de otra cosa. Ahora, en niños pequeños de la primera infancia son normalmente indicadores o de mucha ansiedad, o, como decía, de trastornos neurológicos, psicomotrices, o pueden ser los primeros síntomas para llamar la atención sobre un trastorno del espectro autista, que es una de sus características son los movimientos parásitos, los aleteos, movimientos repetitivos. Quiero trasladarle la consulta al doctor Yáñez, porque me imagino que cuando usted tiene un bebé recién nacido, cuando empieza, o cuando una mamá de repente llega, ¿cuál es el primer paso ahí? Cuando la mamá le dice, de repente me doy cuenta, pestañea muy seguido, que es normal. Bueno, es un tema muy importante esta parte de los tics, porque por lo general hablan de un trastorno de ansiedad de un niño en este caso. Dentro del campo de la pediatría, los tics nerviosos están como catalogados a partir de los 3-4 años para adelante, en los cuales que representan que un niño esté sometido a algún tipo de estrés. Un recién nacido que tenga algún tipo de movimiento repetitivo, constante, involuntario, al pediatra por lo general le va a hacer pensar más que un tic en un probable problema de convulsión. Entonces ahí hay que enfocarse más desde el punto de vista de descartar algún problema neurológico que esté generando ese tipo de movimiento antes de pensar en un tic. ¿Por qué? Porque aquí hay un punto muy importante que es hay una descarga eléctrica en la parte de la convulsión. En el tic no, es un movimiento inexpresivo, no tiene ningún propósito, y esa característica del tic va a ir representada ya sea por un movimiento o por un sonido, porque hay personas que tienen un tic nervioso pero que es por un sonido. Yo he conocido personas que hacen, por ejemplo, claro, puede ser eso, cuando era chica. O hay que hacen como una carraspera, una tos y todo eso. Entonces muchas veces el tic está relacionado a eso y no solamente a un tipo de movimiento. El tic está siempre asociado a una situación de estrés o a un problema psicológico. Por lo general sí, no siempre. Hay en todo lo que se analiza de los tics, por ejemplo, hay algún grupo de personas que tienen una deficiencia de una sustancia que es un conductor nervioso, que es la dopamina.
Entonces, ese tipo de personas tienen cierta predisposición a desarrollar el tipo de tics. Entonces, no siempre va a haber un grado de ansiedad, de estrés, que pueda generar. No todas las personas tienen eso, pero en algunos niños se puede determinar esa deficiencia y puede generar ese trastorno. Vos sos mamá de trillizos, de trillizas en realidad, y me imagino que el tema de los tics ha sido en un momento algo que uno o nota en los amiguitos de los hijos o lo nota en alguno de los hijos. Te comento que sí, es algo complicado como mamá, por ejemplo, aceptar que cuando ves que tu hijo repite muchas veces, como dice el doctor, un movimiento, ya va más allá de una maña o de un capricho, sino que realmente tenemos que buscar al pediatra, si toca el momento y él nos lo recomienda al psicólogo, porque nos cuesta a las mamás aceptar que eso sea algo mucho más importante, que pase de que el niño quiere llamar mi atención, sino que el niño no lo controla. Ahí te quiero cortar un segundo y traspasarle a nuestro querido doctor. ¿Cuánto hay de llamar la atención? Porque a veces uno escucha, le apareció el tic cuando nació el hermanito, o todo este tipo de... Por celos. Claro, lo que ocurre que es, yo creo, la primera causa es el llamar la atención. O sea, empiezan a tener algún tipo de movimiento como para llamar la atención, pero también eso les queda como que es como que el gancho para realmente decir, logré mi objetivo. Y ya después, aunque no sea para llamar la atención, se quedan con el movimiento, porque lo hacen de manera involuntaria. Llega un momento que ya el tic es algo no controlado. Entonces, al no ser controlado, ya no hacen por llamar la atención. Son movimientos que está instalado ya dentro de ellos. Sebastián, ¿qué alerta despierta en un psicopedagogo un determinado tic? Depende del contenido del TIC y la edad de inicio, y efectivamente si hay un gatillante, un evento que genera el principio de estos tics. Si es espontáneo, normalmente vamos a buscar la carga emocional, vamos a buscar un posible origen neurológico, pero si hay un gatillante, entonces es muy probable que sí sea el tipo de tic del que queremos hablar específicamente, una carga emocional muy intensa y el niño comienza a somatizar. Habíamos dicho en algún momento que el estrés de los chicos comienza a manifestarse, por ejemplo, en los casos de bullying, con enfermarse antes de ir al colegio. Hay otros tipos de estrés emocional que pueden disparar reacciones motoras. Entonces, por ejemplo, el movimiento de hombro, no sé si no me acuerdo, un comediante mexicano tenía el movimiento de hombro muy marcado. Adal Ramones. Exacto, entonces ese es, por ejemplo, un indicador de estrés, un alto estrés. Entonces, seguramente se ponía muy ¿Hay tics más comunes que otros, sí? O sea, podemos decir que hay varios tipos de tics. Principalmente, si vamos a hablar de tics, como lo definía el doctor, estamos hablando de una carga emocional muy alta que genera una reacción motriz, que es una descarga de ansiedad, y lo van a notar en los niños cuando se están por dormir. Un niño muy estresado tiene movimientos repentinos. Entonces, si ese estrés está fuera de control, durante el día van a aparecer igual reacciones. Hay chicos, por ejemplo, que he visto que tienen la reacción de agarrarse la ceja o agarrarse el cabello, y es un movimiento que lo hacen aunque no estén despeinados, aunque no estén específicos. Es que son movimientos sin una función específica. Entonces puede ser un sonidito, puede ser un gesto que aparece de manera continua, y para el psicopedagogo representa un sinnúmero de posibles indicadores, porque les decía, hay 4 o 5 perfiles posibles de análisis clínico para determinar qué es esto. Esto es realmente un tic nervioso. Esto puede ser un indicador o un síntoma de autismo. Puede ser esto una reacción somática a un evento reciente, una cosa que se le va a pasar. Puede ser una reacción por una experiencia que se llama traumática, como le dicen, que también puede estar relacionada. Para un padre diferenciar, ¿no? Precisamente, y aquí está este tic nervioso puede desencadenar en una enfermedad también. Ahí está. Porque, por ejemplo, permíteme decirle que a mí me han dicho que yo tengo un tic, por ejemplo. Yo me agarro el cabello y me lo hago así, y lo tengo desde pequeñita. Cuando era chica me lo arrancaba. Ya. Entonces ya eso me decían que era una enfermedad, y ya ahora en grande me lo sigo haciendo así, pero me gusta sentirlo el cabello, no es que me lo arranque el cabello. Ya,
Pero aquí, ¿eso es un tic o qué? es que es una manera del cuerpo Es que está muy lindo de tu tu cabello. estado. Eso puede ser una reacción del cuerpo que ha aprendido, porque el cerebro adquiere hábitos con mucha facilidad. Si tú haces algo de manera continua, el cerebro lo adquiere. El tic, por ejemplo, ¿por qué se incorpora? Porque después de hacerlo mucho, y si no se ha controlado el origen de ese movimiento parásito, si no se ha canalizado esa energía, entonces se queda. El tema sería un tic si te siguieras arrancando el cabello. El hecho de haber racionalizado que no te puedes quitar cabello, pero quedarte con la sensación de comodidad de hacer esto, es como cuando los chicos que han sufrido mucha ansiedad ya no se comen las uñas, pero se meten las uñas, los dientes bajo las uñas. Conozco Porque una que hace eso. han racionalizado la idea de no debo morderme y arrancarme las uñas, pero aún así hacen ese. Y es hereditario. A veces no es la uña, a veces no es la uña, a veces es solamente. ¿Y sabes qué me pasa? Me pasa solamente en un momento de tensión, como por ejemplo cuando estamos por salir al aire, la ansiedad, aquí en el canal. El resto del día puedo estar feliz. En todo Cuando caso, estoy nerviosa o alguien me gatilla el nerviosismo. ya estamos hablando de un posible tic, pero específicamente hay una racionalización, o sea, ya hemos logrado llevarlo a otro paso. De ahí superar ese tic, si es que genera alguna carga emocional, es muy importante, porque a largo plazo el tener tics puede abrir la puerta a otros desórdenes neurológicos motores. Querido Sebastián, quiero después que me continúes diciendo cuáles eran los gatillantes que tenías, que eran 5, me diste solo 3 porque te cortamos. Pero antes de eso quiero ir a las calles y preguntarle a los padres de familia cómo actúan si descubren que su niño tiene un tic nervioso. Palabra de mujer. Apoyarlo y llevarlo a algún centro para que pueda rehabilitarse. No, supongo que el psicólogo, ¿no? Pienso que lo llevaría a un psicólogo, ¿no? Para ver por qué tiene ese problema. Lo primero que haría es acudir al médico. Sería el médico, ¿no? Un especialista, pues para ver qué tiene, ¿no? Eso y hay que tomarle un poco más atención. Y obviamente hay que consultar con un especialista o ver, digamos, de qué forma se les puede ayudar, ¿no? Correría pues donde la persona puede que sabe, un médico, un doctor. No sé. Buscaría un especialista en el tema, ¿no? Para hacerlo ver y buscar otras opiniones. Buscarle una ayuda con los médicos, ¿no? Por un tratamiento, medicina. No sabría. Entenderlo, hacerle notar de que eso es normal para que él no tenga, no se aísle de la sociedad, entonces de que él sea un niño normal. Palabra de mujer. Esta pregunta que hemos hecho en la encuesta me parece tan importante, el cómo debe actuar la mamá, porque yo soy honesta, cuando era chica tenía muchos tics nerviosos, y por ejemplo lo mantengo hasta ahorita, y me acuerdo que en esa época lo primero era, no hagas, te haces y te voy a dar. Claro, lo hacías escondido. Claro, o sea, venía acompañado de la reprimenda, del está mal, y de la guasca, claro, sin harto. ¿Lo quito? ¿Qué? Callos tengo. Pero, ¿cómo deberíamos actuar los papás ahora ya? Que los tiempos cambian. Lo que ocurre es que aquí, como hablábamos un poco fuera del programa, esto de los tics y hábitos es un tema bastante complejo. El hecho de que un psicólogo, un psicopedagogo, un pediatra es multidisciplinario, pero también aquí hay un punto importante que es, por ejemplo, determinar bien cuál es el punto, porque el que se chupe el dedo, el que se masque la uña, el que se arranque el cabello no va a ser un tic, porque eso es un hábito que está adquiriendo una persona que ya, como decía el doctor, los va racionalizando. El tic es algo involuntario, es que no le podemos decir a un niño, no hagas. Esto es hábito, entonces. Claro, no hagas, es porque él no lo puede controlar. Ahora, hay tics dentro del grupo de lo que es el tic nervioso, se divide en 3 grupos grandes. Uno que es el transitorio, que tiende a durar 1 año. El crónico, que va a durar más de 1 año, y hay una enfermedad que se llama el síndrome de Gilles de la Tourette, que ya es un proceso heredofamiliar, que muchos de la familia tienen como el mismo. Entonces, el mismo problema. Entonces, una vez identificado, obviamente hay que hacer, como decíamos, un trabajo en el cual
al niño no le generemos más estrés, él ya viene con estrés. O sea, llevarlo al psicólogo, llevarlo al pediatra, llevarlo a todo... Retearlo cada vez que lo Claro, vemos. estamos aumentándole el nivel de estrés a tal punto que eso va a ser totalmente incontrolable. Y ese niño sí se va a sentir Y mal. entonces, doctor, ¿cómo lo trato? Si al llevar a Si la la gente chinela que no sé arregla. que puede ayudarlo, lo estresa, ¿cómo se trata? ¿Cómo lo ayudo yo como madre a mi hijo si veo que tiene un tic, ¿no? Bueno, el ayuda está bien. Ahora hemos visto el problema. Primero tenemos que al ayudarlo hay que ir a la causa que está haciendo, como decía, hay un gatillante, hay una causa que está generando eso. O sea, lo primero que hay que establecer bien es la causa que le está generando. Una vez, obviamente hay procesos en los cuales, si es netamente de ansiedad, hay que ir tratando de disminuir el nivel de ansiedad. Y ya, bueno, con Sebastián, ¿cómo se hace entonces? Más fácil. Es para evitar la victimización y la sobrecarga. El problema es que a veces los padres no rompen esta idea de que su hijo es perfecto. Entonces voy al pediatra y el pediatra me dice, puede ser un tic, entonces nada, eso no puede ser. Y sin haber tomado en cuenta la opinión del profesional que me atendió, voy al psicopedagogo a que me diga otra cosa. Entonces el psicopedagogo, sin esa pista que pudo haber sido clave en la investigación, le dice lo mismo o saca una conclusión diferente. Entonces la madre agarra y no acepta esa realidad. Se acomoda y va a la buscar a una situación que más le psicóloga del gusta. colegio, por ejemplo, o a una amiga o un curante. Entonces, sí, porque pasa mucho. Entonces, lo zambulla en un agua ¿qué que le estoy pasa haciendo el con el niño? Revictimizarlo, y ahí sube la carga de estrés. En cambio, si lo someto a una evaluación bien desarrollada y el pediatra le dice, el niño tiene que ir al neurólogo, y se le habla al niño con claridad, papito, vas a ir al neurólogo porque es un médico que está mejor preparado que yo, ya, y él me va a dar la mano para que entendamos bien, porque tu mami está preocupada. Él no tiene por qué sentirse revictimizado, él va a estar en un proceso establecido, cómodo, correcto. Involucrarlo. Exacto, son niños pequeños, o sea, no están ausentes de su realidad, y los padres los están llevando por algo. Si yo simplemente llevo al niño de paseo por varios profesionales, no le estoy brindando una experiencia cómoda, y va a empeorar el tic, especialmente si es una carga emocional la que lo está generando, va a generar mucha mayor presión. En cambio, si somos ordenados y le damos al niño, porque de hecho el tic y los hábitos que se desarrollan asociados a los tics necesitan una reorganización del ambiente emocional del niño. Entonces, si nosotros como adultos tratamos esto de la manera más organizada, aunque tengamos que pasar por 5 profesionales hasta que salga un diagnóstico claro, vamos a ayudarlo. Otra cosa es que, y es lo que pasa mucho, van picoteando profesionales. Entonces a veces, y a mí me ha pasado como profesional, llega un chico, otra vez hay que volver a hacer este dibujo, y yo me quedo pensando, esta mamá ya lo ha llevado a un psicólogo o ya lo han hecho evaluar, y me dan cuenta. Claro, los chicos es como que no puede ser otra vez el mismo dibujo, y yo le digo, ¿y hace cuánto te hicieron el dibujo? Porque claro, yo me imagino que 1 o 2 años yo puedo volver a tomar un reactivo cuando se evalúa a un niño, pero si me dicen, no, sí, la semana pasada. Exacto, y ellos ya saben el examen, poco, 2 o 3 semanas, y es como que el padre no le ha dado seriedad a ese proceso, no le ha dado continuidad, y los chicos, claro, se sienten incómodos. Es de esperarse. Por lo general, estas clases de TIC tienden a desaparecer con el tiempo, o eso depende del grado del TIC o del, bueno, no se dice, del tipo del TIC. El diagnóstico te va a decir, porque si es un Tourette, tienes que vivir con ello. Si es un trastorno neurológico, hay que ver si se puede atender a nivel reentrenamiento y rehabilitación. Si no, quizás hasta medicamentosamente. Si hay un problema emocional, se hace terapia y se supera. Y si es un mal hábito, entonces se reorganiza. Maneras de resolverlo hay muchas, pero realmente hay que llegar de la palabra que usamos muy común, es que tiene un tic, y eso es como un término muy amplio, a un diagnóstico claro y poder ayudar al niño. Por ahí es una maña, como decía Daisy, también. Uno como que lo pasa desapercibido. Claro, porque normalmente te entrevistas con los padres y le dicen, ¿cuándo lo tiene? Ay, desde que tenía 4 años. Lo miras al muchacho con 13 años y te estás preguntando, ¿qué han pasado en estos 9 años? Sí, iba al pediatra, pero me decía tal cosa, y
ese proceso de alargar la solución a veces procrastinamos, postergamos. Los chicos realmente podrían superar ese problema, que no le hagan bullying, que no lo molesten, que no sea el tema de la familia todas las navidades. Seguís con tu tic, hijito, el niño como que, claro, o sea, se va a sentir incómodo, digamos. Quiero agradecerle muchísimo, muchas gracias de verdad a Sebastián Bedregal, psicopedagogo, al doctor Walter Yáñez, pediatra, y a nuestra querida Daisy Achá, madre de familia, quienes nos han ayudado a aclarar un poquito este tema de los tics nerviosos y lo que podría causarlos. Ante todo, usted sabe, visite un profesional. Hacemos una pausa y luego nos vemos aquí. Palabra de mujer. Quería mandar un saludo a PAT por sus 19 años, que siga adelante. Felicidades PAT, que lo cumpla mucho, pero mucho más, informándonos y comunicándonos como lo hace. Gracias. Un saludo a PAT por sus 19 años, muchas felicidades. Saludos PAT por sus 19 años, que sean más. Quiero dar 1000 felicitaciones a la red PAT por su 19 aniversario, que lo cumpla muy feliz. Un saludo a PAT y que cumpla muchos años más, y felicidades por los 19 años. Felicidades por los 19 años del canal PAT. Un saludo muy especial a todos los televidentes de PAT en sus 19 años y que tengan 19 más. Felicitar a PAT por sus 19 años. Felicidades PAT por sus 19 años. Palabra de mujer.